¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buena mañana. ¿Cómo está Ariana? Buen día, Roy. ¿Cómo está Brenda? Buen día, Piero. ¿Cómo está Carol? Buen día, Ariana Tiparra. Buen día, Yeray. ¿Cómo está Brittany? Buen día, Mónica. Buen día, Melanie. ¿Cómo está Alison? ¿Qué tal, Andrea? Buen día, Natalie. ¿Cómo está Samantha? Buen día, Carol Nicole. Bueno, he saludado a todos y cada uno de ustedes. Somos 15 conectados. 6 me respondieron al saludo. Eh, ¿Cómo está Celina? Hay un comunicado que está colgado en el primer, ¿no?, comentario del chat. Hay una felicitación a los jóvenes que han dado su simulacro el día de ayer y se indica que el simulacro estará activado hasta el día de hoy. Deben descargar sus materiales máximo hasta el día de mañana a las 9 de la noche. No habrá clases el lunes, martes y miércoles. A partir de del 1 de septiembre, esta ola pasa al siguiente nivel, que es el nivel avanzado. Y se anuncia que en septiembre va a haber 2 simulacros presenciales en la sede de Comas para aquellos interesados. Y a partir de septiembre las evaluaciones ya no serán por Forms, serán por el intranet. ¿Correcto? Algunos comunicados de nuestra operadora Miss Elizabeth. ¿Correcto? Bueno. A ver, muchachos, vamos a comenzar explicándole qué trabajaremos el día de hoy y cómo lo haremos. La semana pasada trabajamos lo que es entreguerras, Revolución Rusa, trabajamos lo que es el fascismo, tanto italiano como el alemán. Para culminar el periodo de entreguerras, nos falta un par de temas pequeñitos que son CREA de 29 y Guerra Civil Española. Luego pasaremos a Segunda Guerra Mundial y cerramos la clase hablando de Guerra Fría. Eh, Voy a coordinar con Miss Elizabeth una clase adicional para poder profundizar en Guerra Fría. Eh, no creo que se pueda hacer de hoy para hoy porque sería muy poco el tiempo para poder ¿no?, planificar, ¿no?, su tiempo de usted. En todo caso, preguntaré si es posible mañana, que tengo libre el último bloque de 7:30 en adelante. Y de preferencia, pues hacerlo la próxima sesión, la próxima semana, eh, ya que solamente tenemos 1 hora y media nada más, para tener pues un poquito más de tiempo, ¿no? 2 horas, 2 horas y media, como hicimos la última vez, ¿no? Ya lo coordinamos eso ya. Todavía no me han mandado el horario del próximo mes, pero imagino que continuamos pues con el siguiente nivel avanzado. Yo algo les indico que trabajaremos en el avanzado y qué temas tienes que estudiar para la semana número 1 del nivel avanzado. ¿Listo? Confirma, por favor, que se visualiza la PPT para comenzar la explicación. Gracias, Celina. Como usted puede ver aquí, hay un recorte periodístico
que dice Black Tuesday, ¿no? Muchachos, tú sabes más inglés que yo. ¿Cómo estás, Samantha? Tuesday, en inglés, ¿a qué día hace referencia? Gracias, Samantha. Durante el crack de 29 hay un par de días conocidos como el martes negro y el jueves negro, ¿no? Son elementos alusivos al crack de 29. Negro entiéndase pues como algo negativo para la economía, ¿no? Entonces justamente lo primero que debes recordar es con qué otros nombres se le puede llamar al crack de 29. Justamente aquí tenemos, ¿no? El martes negro que te mencionaba, el jueves negro. Y también en la imagen puedes ver ahí, ¿no? La Gran Depresión. O sea, la caída, pues, ¿no? La Gran Depresión, caída punto bajo, ¿no? La crisis de Wall Street, ya que ahí se produjo, ¿no? El descenso del valor de las acciones en Nueva York. Pero, ¿qué es el crack de 29? Como tú puedes ver ahí, dice, ¿no? Es la peor crisis del sistema capitalista. Muchachos, los sistemas económicos, todos los sistemas económicos, pasan por crisis, ¿no? Momentos de crisis, recuperación, crisis, recuperación. Ya cuando una crisis es muy seguida, muy constante, ya evidencia pues la descomposición del sistema, ¿no? En el caso del capitalismo ha habido varias crisis. La crisis de 1873, por ejemplo, una de ellas, la de 1929, la de 1973, ¿cómo está Álvaro? Y la última gran crisis que hubo fue la crisis del 2008, ¿no? Fue la última de las grandes crisis del capitalismo. Ahora, ¿por qué normalmente se habla de esta crisis del 29? Por los efectos producidos pues por el crack, que van a ser bastante abrumadores, como veremos ahora. Las causas las conocemos todos, ¿no? La sobreproducción, la especulación financiera, la facilidad del crédito. Pero acá lo que nosotros tenemos que hacer es entender cómo esos términos se asocian, pues, ¿no? A la crisis y cómo esos términos nos ayudan a comprender el proceso, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Muchachos, ¿se acuerdan ustedes que tras la Primera Guerra Mundial nace Estados Unidos como potencia? Nos ubicamos ahí, jóvenes, lo recuerdas, ¿verdad? Trabajamos en sesiones anteriores, ¿no? Termina la Primera Guerra Mundial, Europa pues en industrias quedan intactas, nace como potencia. Bueno, ¿por qué te comento eso? En la década de mi estimado Álvaro, mi estimada Samantha, se va a producir el famoso Big Business. A ver, muchachos, otra vez, ustedes saben más inglés que yo. ¿Qué cosa es Big? B-I-G. Big Business, el Big Business, ¿no? Se escribe Business, el gran negocio, el gran comercio. Lo que pasa, mi estimada Samantha, es que en la década del 20, Estados Unidos, gracias a Ariana, va a vivir lo que se llama los locos años 20. ¿Los locos años 20, profesor? Sí. ¿Y por qué ese término, profesor? Porque, como te repito, gracias a su triunfo en la Primera Guerra Mundial, entonces la economía norteamericana va a florecer, va a crecer, se va a impulsar de gran manera. Por eso la época del gran comercio, la época del gran negocio, el gran desarrollo industrial de Estados Unidos. Muchachos, es importante el buen manejo de la teoría. Mientras nosotros más avancemos, más hacemos uso de información anterior. Entonces, por eso es muy importante que usted maneje bien la teoría. Muchachos, ¿se acuerdan ustedes cuando hicimos ilustración? Hemos trabajado clases de ilustración
que defiende pues las ideas liberales, que defienden el libre mercado. ¿Y por qué hago referencia en estos momentos a la ilustración? Porque cuando hicimos ilustración, nosotros trabajamos pensadores económicos como Adam Smith, trabajamos Robert Thomas Malthus y trabajamos Say. Justamente, Say, si usted recuerda esa clasecita, hizo una ley que lleva su nombre, la ley de Say. ¿Qué decía la ley de Say? Toda oferta genera su propia demanda, ¿no? La ley de la oferta y la demanda. ¿Qué cosa es oferta? Capacidad de ofrecer un producto. ¿Qué es demanda? Capacidad, ¿no? De adquirirlo, ¿no? Necesidad de adquirirlo. Entonces, muchachos, la economía liberal hablaba pues de una no intervención del Estado, que el mercado se regula solo con la ley de la oferta y la demanda. Entonces, ahora entiendes por qué surge la sobreproducción. En otras palabras, hubo un exceso de oferta. Y como supuestamente el libre mercado decía que la demanda debe incrementarse también, lastimosamente la realidad demostró lo contrario. No toda oferta genera su propia demanda. Por eso lo que hubo fue un subconsumo, o sea, una escasez de la demanda. Entonces, decir sobreproducción, acostúmbrate que en el examen de admisión no siempre va a venir como está en los libros, no siempre va a venir como está en la PPT, tienes que interpretarlo. Decir sobreproducción, ¿qué cosa implica? Un desequilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Se entendió, jovencitos, esa primera parte de la explicación? Confirma, por favor. Hubo un exceso de oferta y una escasez de la demanda. Hubo un subconsumo. Todo eso es lo mismo en diferentes palabras. Listo. Ahora, para que te quede más claro, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Para que te quede más claro, mi estimada, vamos a colocar un ejemplo. Muchachos, mire, ve. Estamos cerca al examen de admisión. ¿Ah? Imaginemos que el alumno preocupado dice, me falta teoría, no he estudiado adecuadamente. Es un ejemplo, no va a pasar, es un ejemplo nada más para que me entiendas. Entonces imaginemos que si estuvimos en clase presencial, ya imagina que estamos en clase presencial. Entonces imaginemos que yo te hago pues un resumen, ¿no? De los temas más importantes, ¿ya? Del curso en una separata, una lectura, y lo pongo a la venta. Ya lo pongo a la venta. Muchachos, entonces las separatas que yo ofrezco, en este ejemplo, ¿serían oferta o serían demanda? Sería oferta. Claro, claro. Capacidad de ofrecer un producto sería oferta. Y la necesidad que usted tiene por adquirir dicha separata sería pues la demanda. Entonces, muchachos, razona conmigo. Si estamos cerca del examen de admisión, entonces, ¿cómo va a ser la demanda? La demanda va a ser alta. Claro, va a ser grande. Entonces, yo voy a sacar, pues, ponte, no sé, ya, eh, 50 separatas. Voy a sacar 50 separatas. ¿Ah? De pronto usted está contento, ¿no? Las separatas volaron, se vendió absolutamente todo y entonces empiezas a conversar con tus compañeritos de otras aulas y dices, mira, Albarrán ha hecho una separata de historia con los temas claves del curso. Y de pronto otros miembros de otras aulas me empiezan a pedir, la demanda aumenta. Entonces yo empiezo a producir más separatas. ¿Me estás entendiendo hasta ahí el ejemplo? Hasta ahí estamos con la ley de Say, equilibrio entre la oferta y la demanda.
De repente alguien se conoce al turno tarde y también se enteran que hemos hecho esta actividad. Y la gente en la tarde también empieza a solicitar, profesor, yo también quiero, yo también voy a postular. Sigo sacando más separatas y sigo teniendo, correcto, gente que desea el producto. Entonces, obviamente, mis ingresos van a aumentar. Entonces, muchachos, imaginemos que un compañero se entera de lo que estamos haciendo y dice, oye, ¿te sale a cuenta eso de las separatas? Sí. Y decide hacer lo propio con su curso. Entiéndase, pues, no sé, literatura, filosofía, no lo sé. Y la gente empieza a comprar y se empieza a vender. De pronto alguien decide hacer lo propio en ciencias. Otro decide hacer lo propio en matemáticas. Y así la gente sigue comprando y la gente sigue vendiendo. Y de pronto a alguien se le ocurre hacer un folleto ya no de su curso, sino de un área. Separatas con preguntas de examen de admisión de letras. Otros separatas con examen de admisión de ciencias. Otros separatas con preguntas de examen de admisión de matemáticas. Y así. Y entonces todo el mundo está contento. Todo el mundo está feliz, los chicos tienen sus materiales, los profesores tienen sus ingresos porque vendieron todas sus separatas, todos sus folletos. De pronto a alguien se le ocurre hacer libros. Muchachos, falta unos cuantos días para el examen. Y la gente dice, pero no me va a alcanzar tiempo para leerlo. Además, ya tengo la separata. Imaginemos que una persona sacó mil libros. Muchachos, ¿se entiende la analogía? Esta época en la que todos están en bonanza y con ingresos, los locos años 20. Esta persona que hizo 1000 libros sobre producción. Y de pronto la gente dice, no lo necesito, banda la demanda, baja la demanda. Desequilibrio entre la oferta y la demanda. Sobreproducción, subconsumo. ¿Se entendió, jóvenes? Listo. Ahora vamos a hablar un ratito del tema del crédito para complementar lo anterior. Después te explico el tema de especulación financiera. Muchachos, usted sabe que el sistema capitalista se basa en el consumo. Eso lo hemos explicado en clase de Revolución Industrial. Transformas tu materia prima en un producto elaborado y de esa manera vendes al mercado tu producto y así funciona el sistema. Por lo tanto, se necesita que la gente consuma el producto que estás produciendo. Por eso la publicidad es importante en la fomentación de necesidades. La pregunta es, muchachos, ¿los obreros en los inicios del siglo tienen un gran poder adquisitivo? ¿Tienen un gran nivel de ingreso económico para poder consumir los productos que genera el capitalismo? No. Ah, ahora entiendes por qué aparece el préstamo. Ahora entiendes por qué se desarrolla el crédito. Muchachos, cuando tú tienes una tarjeta de crédito, ¿tienes dinero? ¿La tarjeta de crédito es dinero? No. Usted lo sabe por economía, pero muchas personas que no saben usar la tarjeta de crédito piensan que es dinero. La tarjeta de crédito es cuasi dinero. Tú accedes a una promesa de pago a través de préstamo. Dinero que no tienes, lo vas gastando. Esa es una tarjeta de crédito. Si no lo sabes usar bien, fuiste. Muchachos, entonces el crédito se usa para dos niveles, para el consumo y para la inversión. Ya. Entonces, escúchame, muchos obreros usaban el crédito para consumir los productos generados por el sistema capitalista.
Y también muchas personas usaron el crédito para invertir en sus empresas. Eso lo puedes ver, por ejemplo, en la publicidad bancaria. Te prestamos 7 veces tu sueldo a sola firma, sin trámites. 7, 7, 7. Para tu consumo, para que te engrías. Hey tú, emprendedor, este banco se preocupa por ti. Saca tu préstamo y pon tu negocio. Entonces, necesito compañeros que se ofrezcan de voluntarios para el siguiente análisis que voy a hacer. ¿Quién se ofrece como voluntario? Ajá, no se peleen, no se peleen. Ahí está Samantha 1, Álvaro y Celina. Listo. Muy bien, vamos a hacer el ejemplo. Mi estimada Samantha, imaginemos que usted se mete al rubro, no sé, pues, de ropa o de zapatos, ¿correcto? Y a usted le va excelentemente bien en su negocio. Produce en grandes cantidades y tiene comprador, ¿correcto? Samantha, digamos que usted vive, no sé dónde vive usted, no la conozco, es clase virtual, pero imaginemos que usted vive, pues, no sé, en algún cono, ¿no? De Lima, Vía Salvaje, Vías People, ¿no? O de repente San Juan de Uri, Washington, o de repente tal vez, no sé, Coyique, Tres Postes, Cinco Esquinas, Puente Camote, Cerro Candela, Pachacama, Ventanilla, no lo sé, ¿ya? Pero ahora, Samantha, gracias a tu gran ingreso económico, ahora vas a buscar otra zona donde vivir. Ahora vives, pues, qué sé yo, no sé, en Vía María City, zona pudiente, no la Planicie, la Molina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el nivel material que usted tiene va a crecer. Ahora ya no andas en micro, ya no unas mototaxi, ahora tienes tu propio automóvil. En otras palabras, tienes un gran desarrollo material. Tu casa ya no es de ladrillo, es tela, plástico, ¿no? Ahora tienes chalet, tienes qué cosa, una gran vivienda. De pronto, Celina, que vivió contigo y te conoce de chiquita y han jugado juntos en la tierra, ¿no? Ve cómo has crecido económicamente y te pregunta, ¿no? Samantha, ¿en qué andas, Samantha? Samantha dice, me va bien en el negocio del rubro de zapatos, alimentos, ropa, qué sé yo, cualquier ejemplo que usted desee. Y Celina dice, yo también le entro al negocio, dice, voy a establecer entonces, ya que ese negocio da, voy a meterme a ese rubro entonces. Y también invierte, ¿no? En zapatos. También invierte en comida, en ropa, qué sé yo, el rubro que usted desee. Y entonces Celina pasa por el mismo proceso. Deja su barrio fino y se va a vivir ahora en un lugar finolis. Ahora se viste decentemente, ya no para en chaplas, ahora puros zapatos nada más de lujo, nada más, puras Jordan nada más. Entonces Álvaro se queda picón y dice, Celina, Samantha, ¿en qué andan? ¿Cómo han logrado transformar su economía? Nosotros nos hemos metido al rubro, ¿no? De la inversión, de la empresa, del negocio. Ya, bacán. Álvaro, yo también quiero ser como ustedes. Pero hay un problema. Álvaro no tiene recursos. Álvaro no tiene ingresos. Entonces, Álvaro escucha que el banco dice, hey, tú, si no tienes platita para tu negocio, ven, te prestamos plata. Y entonces Álvaro se presta plata del banco para formar su empresa y se mete al mismo rubro de Samantha y Celina. Pero viene lo que se llama saturación de mercado. Entonces, como ya los productos de Samantha y Celina abundan en el mercado, Álvaro no encuentra demanda. Samantha y Celina expresan la sobreproducción. Álvaro, cuando llegue fin de mes, el banco te va a decir, Álvaro debe pagar su préstamo. Muchachos,
Si Álvaro no vende, ¿tiene sentido que su fábrica siga existiendo, muchachos? Si los productos de Álvaro no salen al mercado, ¿tiene sentido que siga existiendo? No tiene sentido. Entonces Álvaro tendrá que cerrar la fábrica. Muchachos, y al cerrar la fábrica, tendrá que despedir obreros. Y entonces, muchacho, agárrate, porque aquí viene el análisis. Si despides a los obreros, muchachos, los obreros dejarán de tener ingresos. Muchachos, y si los obreros dejan de tener ingresos, te pregunto, ¿qué pasa con el consumo por lógica? ¿Va a aumentar o va a bajar? Va a disminuir. De esa manera, todos los empresarios como Álvaro tendrán que cerrar sus fábricas, ya que no hay consumo. Muchachos, miles de fábricas cerraron por el crack de 29. Miles, millones de obreros fueron despedidos. Entonces el banco a fin de mes dice, obrero, pague su tarjeta de crédito, porque recuerda que el obrero también recibía préstamos para el consumo. Entonces los obreros no pagan sus préstamos, los empresarios como Álvaro tampoco pagan sus. Por eso muchos bancos cerraron, miles de bancos cerraron, porque la inversión se hizo con crédito. Gente, ya estamos viendo las causas y a la vez, como siempre te he explicado, de las causas que entiendes, las consecuencias. Cierre de fábricas, descenso de la producción, quiebre de bancos, despidos obreros. Justamente, Ariana, los bancos no van a poder recobrar el dinero prestado. Por eso van a quebrar los bancos, mi estimada Ariana Daniela Quispe Calderón. ¿Se entiende, mi estimada? ¿Se entendió, muchachos? Las causas y los efectos del crack. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se captó con el ejemplo toda la idea? He usado un ejemplo de la vida cotidiana para que se entienda este análisis. Ahora, solo falta un punto para terminar la explicación y pasar al capítulo de Segunda Guerra Mundial. Muchachos, escúcheme. Vamos a explicar lo que es la especulación. Vamos a explicar lo que es la especulación financiera. Igualito, voy a usar un ejemplo en la vida cotidiana y luego lo voy a llevar a clases, ¿ya? Listo. A ver. Otro voluntario. Necesito otro compañero voluntario para el ejemplo. Samantha, no se ha molestado con el ejemplo, ¿verdad, no? Celina, Álvaro, no se han molestado con el ejemplo, ¿no? Eso era un ejemplo, no, no se vayan a molestar, ¿ah? Ya no quieren ser de ejemplo ya se han molestado ya. Listo, Carol. La usamos como ejemplo, Carol. Listo. Te ganó Carol, mi estimada Samantha. Listo. Carol, imagina que te voy a vender un celular. Ya, imagina que te voy a vender un celular. Obviamente, para yo vendértelo, voy a exagerar sus características. Te voy a decir que es de la última generación, que acá en Perú no hay, que me lo acaban de traer del extranjero y voy a sobredimensionar su precio, pero te lo voy a pintar como que te lo dejo de oferta. Entonces tú miras el teléfono y dices, ya, profe, le voy a dar 1.000 soles. Yo te digo, no, 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 1.000 soles esto no está, es 2.000 soles. Y entonces empezamos, Carol, lo que se llama el tira y afloja. Tú tratas de bajarme el precio lo más que pueda, yo trato de mantenerlo lo más que pueda.
Tú me dices, ya, profe, mire, le voy a dar 1.200. Yo te digo 1.800. Profe, 1.400, última oferta. Yo te digo, Carol, 1.500. Y tú dices, ah, no, 1.400. Mira cuánto has subido tú, ¿ah? Tú has subido 400. Así es, Álvaro. Tú has subido 400 y yo he bajado 500. De 2.000 a 1.500. Y de pronto yo para meterte presión te digo, habla, mira, te lo dejo en 1.500. Yo ya tengo a alguien que me está ofreciendo 1.800. Pero como tú eres mi causa, Carol, te lo voy a vender a ti. No hay comprador. Pero Carol se pone a razonar y dice, para... Y, y muchachos, tenía 1.400 en la mano y ahora nada. ¿Por qué? Por especular. ¿Se entendió, muchachos, lo que es la especulación? Ahora, ese ejemplo que he hecho lo voy a llevar a la clase. Lo voy a llevar al tema de las acciones de la bolsa de valores y lo voy a ligar con el crédito. Escúchame con atención. Muchachos, la bolsa de valores en la época de los locos años 20 daba la hora. Tú invertías y recontraganabas. Entonces, Carol decía, voy a jugar en la bolsa de valores, voy a comprar acciones. ¿Cuánto te costaba una acción? Caso hipotético, es un número por decir nada más, solo para que se entienda la idea nada más. $1. Comprabas 10 acciones, invertías $10, Carol, y ganabas 100. ¡Asu! Entonces Álvaro dice, oye, qué bacán, no hay pierde en la bolsa de valores. Entonces Álvaro compraba 100 acciones. ¿Cuánto gastaba? $100 y ganaba 1.000. ¡Asu! Celina dice, qué bacán, las acciones te dan plata facilito, con mínimo riesgo, inviertes y ganas. Muchachos, entonces, ¿qué pasó con las acciones? Empezaron a tener alta demanda. Muchachos, ¿qué pasa cuando un producto tiene alta demanda? ¿Qué pasa con su precio? Tú lo has visto eso en economía. Su precio sube. Claro, el precio sube. Entonces ahora las acciones ya no valen $1, ahora valen $10. Por lo tanto, si quiero comprar 10 acciones, ya no gasto $10, gasto 100. Muchachos, pero como todo está en la época de los locos años 20, el big business, el gran negocio, la gente le mete, compra acciones y encima sigue ganando. Muchachos, no hay pierde en la bolsa de valores y las acciones siguen teniendo alta demanda y entonces el valor sigue subiendo. Ahora las acciones valen $100. Igual te arriesgas, compras y sigues ganando, pero va a haber personas que no tienen esos $100 para poder, para poder comprar acciones. Entonces, ¿a dónde van? A los bancos. Y el banco dice, toma, te presto plata, total, no hay pierde, causa. Y de pronto las acciones suben, ponte, ¿no? Ejemplo, ¿no? A $1.000 cada acción. En otras palabras, el valor nominal de las acciones estaba por encima de su valor real por la especulación financiera, sobrevaloración del precio de las acciones. Y entonces la gente va a decir, oh, no, ya fue causa muy caro, no llego. Y una persona sacó préstamo y compró miles de acciones a $1.000 cada una de ellas y no encontró comprador. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Se entendió el ejemplo? Por eso se produce la crisis de Wall Street. Millones de acciones no encontraron compradores. Millones de acciones
Muchachos, no encontraron compradores. Y entonces, ¿qué pasa con un producto cuando no encuentra comprador? Muchachos, ¿qué pasa con el precio de un producto cuando no encuentra comprador? Se desploma, baja. Es como, por ejemplo, cuando la ropa de temporada no encuentra comprador y vienen los remates, por ejemplo, pues. Ahora ya entiendes por qué se produjo la caída de la bolsa de valores. Y una vez más, los bancos fueron afectados porque tampoco recuperaron esa inversión, ese préstamo. Por eso el quiebre de bancos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal su explicación de las causas y los efectos del crack de 29, muchachos? ¿Qué les ha parecido? Listo, Álvaro. Como te das cuenta, algo que siempre he explicado, muchachos, en todo lo que vamos del ciclo, siempre les he dicho, es muy diferente leer la PPT, es muy diferente explicar la PPT y es muy diferente analizar la PPT. Entonces, un profesor tradicional, ¿qué hace? La de 29, sistema capitalista, llamado Jueves Negro, Gran Depresión, se dio por la sobreproducción financiera de crédito. ¿Cuánto tiempo me demoro en leer la PPT? Un minuto. Pero explicar es otra cosa, pues. Analizar es otra cosa. Que tú entiendas, hacerte entender es otra cosa. Hay mucha gente que dice, la clase virtual no sirve. Claro, pero depende de quién te enseñe, cómo te enseñe y de la predisposición del alumno también para aprender. Claro, y lógicamente escuchar la explicación, pues, ¿no? Porque si has llegado a mitad, pues obviamente te vas a perder. Esta clase comenzó con 10 alumnos, ya somos conectados 35. Los otros 25 han llegado en el transcurso de la clase. Bueno, muchachos, ahora, para aquellos que de repente no les quedó claro, te voy a mostrar lo siguiente. Mire, te dije que las consecuencias de la PPT, en el ejemplo de Álvaro, que tuvo que cerrar su fábrica. Ahí está, miles de fábricas cerradas. ¿Pero qué son las fábricas? Producción. La producción mundial se redujo en un 40%. ¿Qué pasó con los bancos? No recuperan sus préstamos. Eso originó cierre de bancos. Al cerrar las fábricas, ¿eso qué origina? Despidos masivos de obreros. Muchachos, 15 millones de desempleados en Estados Unidos. 5.000 bancos cerrados solamente en Estados Unidos. Alucina. Y lógicamente, si yo soy un obrero que no tengo trabajo y no tengo ingresos, eso pues incrementa la pobreza. ¿Qué genera eso? Un malestar social. Ese malestar social, ¿qué cosa va a originar políticamente? Golpes de Estado para controlar el desborde popular. Ejemplo, acá en el caso peruano, el golpe de Estado de Sánchez Cerro sobre Leguía. Fin del oncenio, tercer militarismo. Y ¿a quién se le echó la culpa? A la falta de control en la producción, producto de las ideas liberales. Por eso el pensamiento liberal entra en crisis. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se entendió las consecuencias? ¿Te das cuenta? No es cuestión de memorizar la información, sino que tienes que entender. De una información se va desagregando y sale el resto de información. Es cuestión de interpretar. La historia no es difícil, es fácil, sino que leer y razonar les pega a muchos. Ahora, jovencitos, de repente muchos se estarán preguntando, profe, en HP me han dicho eso, que Sánchez Cerro le da golpe de Estado a Leguía, pero no entendí por qué. Muy fácil, pues muchachos.
Cuando usted ha trabajado República Aristocrática, les han enseñado que el Perú empieza a depender económicamente de Estados Unidos. En tiempo del oncenio de Leguía, el capital norteamericano entra con fuerza, desplazando el capital inglés. Por eso el Perú dependía fuertemente económicamente de Estados Unidos. Al entrar en crisis el capital norteamericano, sus países dependientes, su crisis es aún mayor. La famosa expresión que voy a mencionar resume todo ello. Si Estados Unidos le da gripe, a América Latina y al mundo le da bronconeumonía. ¿Se entiende, muchachos? Es una frase que expresa la dependencia económica del capital norteamericano. Recuerde que en la misión existen preguntas con análisis de imágenes. Son muy comunes las imágenes que expresan el crack de 29. Por ejemplo, en la revista Caretas de la época, te comento, existía esta imagen que decía así: un local y arriba decía joyería. Una persona vestido de frac, o sea, eterno, una mujer vestido y guantes de seda, con una cartera llena de monedas. Y en la almohada donde va la joya, en vez de una joya, una papa. Aguanta, profe, ¿qué? No entendí, profesor. De nuevo. De nuevo. Una persona vestida con terno y una mujer vestida con guantes de seda, lo que demuestra su clase pudiente, su sector social. Las monedas en la cartera que evidencian la devaluación. Se necesitan muchas monedas para poder comprar un producto. En la joyería, una almohada que dice papa. O sea que los productos básicos alimenticios están carísimos. Eso expresa la caricatura. ¿Se entendió, jóvenes? Listo. Para todos los alumnos que van al área de letras y le vienen 10 preguntas de historia, usted tiene este material donde está el resumen de todo lo que hemos explicado, muchachos. ¿Te acuerdas que te expliqué de la especulación financiera? Ahí está, la burbuja bancaria. Ahí está. La especulación bursátil. Se adquieren las acciones a bajo precio y luego se empiezan a vender cuando suben su precio. Especulación. Lo que te expliqué, desequilibrio entre la oferta y la demanda, la sobreproducción. Y ahí está por qué afecta al mundo, por la dependencia económica. Acá está resumido todo lo explicado. Entonces, muchachos, ¿cómo el mundo salió de esta crisis? Esta crisis estalla cuando el presidente norteamericano era Herbert Hoover y se trata de solucionar cuando llega al poder Franklin Delano Roosevelt con la famosa New Deal. Si nosotros traducimos la New Deal al castellano, significa nuevo trato. Este nuevo trato, ¿en qué consiste? En usar las ideas económicas de John Maynard Keynes. Tu profesor de economía te ha explicado qué es keynesianismo, acá vamos a explicarlo. Para que se entienda esto, muchachos, un pequeño ejemplo. Jóvenes, imagina esta rueda. Imagina esta rueda. Tienes en una parte a las fábricas, que son unidades de producción. Y tienes en la otra, en la rueda, al otro extremo, las familias, que son unidades de consumo, pero también generadoras de mano de obra, porque las personas de las familias salen a las fábricas a trabajar. ¿Correcto? Listo. Tenemos en el CRA de 29 un entrampamiento. ¿Por qué, profesor? Porque las fábricas han producido tanto que llevaron por el crack a cerrar a muchas fábricas y a despedir obreros. Por lo tanto, estos obreros no tienen ingresos para consumir los productos que están sobrando. Entonces hay un entrampamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Reactivar la economía. ¿Qué es lo que propone la New Deal? Primero, generar empleo. ¿Para qué? Para que los obreros tengan ingreso.
¿Para qué? Para poder consumir los productos que están sobrando. Ah, pero profesor, si las fábricas están cerradas, ¿cómo se va a generar empleo? Justamente, el empleo lo va a fomentar el Estado. ¿A través de qué? De obras públicas. Ah, ya. Por eso se hizo grandes construcciones, como la represa Hoover, por ejemplo, famosa represa en Estados Unidos. De esa manera, los obreros tendrán ingresos, podrán ahorrar y otra parte lo usan para consumir. Y al consumir, ¿qué van a hacer? Estimular la producción, porque las fábricas van a poder vender sus productos. ¿Se entendió, jóvenes? Si no te quedó claro, aquí está en la PPT, mira. Se fomenta la participación del Estado. ¿A través de qué? Del financiamiento de obras públicas. ¿Para qué? Para generar ingresos. ¿Para qué? Para estimular el consumo. ¿Para qué? Para reactivar la producción. Ahí está explicadito en la PPT, punto por punto. ¿Listo? Y si no te quedó claro aquí, aquí están, muchachos, las medidas de la New Deal. La New Deal tomó dinero a los bancos, tomó medidas agrícolas, reducción de la producción para que puedan subir los precios, estableció disminución de horas de trabajo y aumento de salarios. Y ahí están las inversiones públicas. Muchachos, aparece en Estados Unidos lo que se llama el estado de bienestar. ¿Qué es un estado de bienestar? Aquellos estados que establecen ya tres puntos importantes: inversión en educación, inversión en salud, inversión en empleo. ¿Por qué empleo? Ya está explicado. ¿Por qué salud y educación? Educación porque requieres aprender un oficio, ¿en qué vas a trabajar? Y salud, obvio, ¿para qué quieres un obrero enfermo? No te produce. Ah, esto se llama estado de bienestar. Muchachos, entonces una pregunta: si hay intervención del Estado, ya no se usa entonces el liberalismo clásico del siglo XIX, porque el liberalismo proponía que el mercado se regula solo y ahora hay una pequeña intervención del Estado. Eso es el keynesianismo. ¿Hasta cuándo dura el keynesianismo? Hasta 1973. ¿Por qué, profesor? Porque estalló una crisis que está asociada a la Cuarta Guerra Árabe-Israelí, la crisis del petróleo iraní del 73. Muchachos, lo que pasa es que en la guerra Irak contra Irán, Estados Unidos apoyó a Irak. Entonces, los países de la OPEP, que son los países exportadores de petróleo, castigaron a Estados Unidos. ¿Cómo? Reduciendo el precio, reduciendo la producción de crudo. Muchachos, cuando un producto escasea, ¿qué pasa con su valor? Aumenta. Por esa razón, el precio del petróleo se cuatriplicó en 1973. Entonces, muchachos, quiero que razones con esta pregunta que te voy a hacer. Razona, por favor. Muchachos, si el precio del petróleo aumentó 4 veces, ¿Estados Unidos tendrá que gastar más o tendrá que gastar menos para poder comprar petróleo? Razona, por favor. Álvaro, Estados Unidos tendrá que gastar menos. No puedes gastar más. Profe, no entendí. Muchachos, si tu papá te da 10 soles de propina y el juguete que quieres comprar está más caro, tu gasto debe ser menor, pues, para que puedas comprar y ahorrar. ¿Se entiende la idea, muchachos? Estados Unidos tiene que reducir su gasto para poder acceder al petróleo que está más caro. Por eso Estados Unidos
en el 73, lo que va a hacer es eliminar el estado de bienestar. Entonces el Estado dejó de invertir en educación, salud y trabajo. Y ahora eso se llama gastos sociales. Entonces se va a retomar las ideas liberales. Muchachos, prefijo de nuevo, neo. ¿Qué nace? El neoliberalismo, que usted lo ha visto en su clase de economía con los Chicago Boys, Milton Friedman, la escuela monetarista, que fue aplicado por primera vez en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. Y acá en el Paso peruano, en los 90, ¿en tiempo de qué? De Fujimori. Ahora entiendes por qué el Estado invierte poco en salud, empleo y educación. Reforma estructural de Fujimori, pregunta examen admisión, flexibilidad laboral, los servicios. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se entendió ese análisis? Mira cómo con una clase de inicio del siglo XX hemos llegado a los 70, a los 90 y a la actualidad. Esa es historia, muchachos. Manejar el proceso histórico. Usted seguramente que en su última clase, Historia del Perú, le van a enseñar Fujimori y le van a explicar justamente lo que vengo mencionando. ¿Qué tal, jóvenes? Bueno, he explicado suavecito esto porque era un tema nuevo para ti. En el básico no trabajamos que era el de 29. ¿Ya? Listo. Bueno, espero, muchachos, que hasta ahí la clase haya sido de su provecho, entendimiento y agrado. El tema de la guerra civil española en San Marcos ha venido solamente una vez nada más, no es gran cosa, es algo bien fácil de entender. La guerra civil española va de 1936 a 1939. En esa guerra civil española tenemos que recordar que el falangismo es la versión española del fascismo. El fascismo en España se llamó falangismo, fundado por Primo de Rivera. Francisco Franco va a triunfar en la Guerra Civil Española y va a adoptar el título de generalísimo. España va a ser el laboratorio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué, profesor? Porque ahí se van a emplear las estrategias y armas usadas en la Segunda Guerra Mundial. Es más, si te pones a razonar, los mismos que se enfrentan en la Segunda Guerra Mundial se enfrentan en la Guerra Civil Española. ¿Sí, profe? Sí. Por ejemplo, ¿quiénes son los republicanos? Los izquierdistas. Y los izquierdistas reciben apoyo ¿de quién? De Francia e Inglaterra. ¿Por qué, profesor? Recuerden que explicamos en la clase anterior que va a haber una alianza momentánea entre capitalistas y socialistas para enfrentarse a los fascistas. ¿Y quién apoyó a Franco? Italia, Alemania. O sea, el fascismo y el nazismo. Y eso se va a dar en la Segunda Guerra Mundial. San Marcos preguntó quiénes apoyan a Francisco Franco, Italia y Alemania. ¿Se acabó? Entonces, ahí está. ¿Qué es el falangismo? El fascismo español. Y ya sabemos que el fascismo, ¿qué cosa es? Ideología de derecha. ¿Quién lo fundó? Ahí está, Primo de Rivera. ¿Quién apoyó a Franco? Ahí está, Alemania, Italia, examen de admisión. En España gobernaba el rey Alfonso XIII de la familia Borbón. No confundir José Antonio Primo de Rivera, fundador del falangismo, con Miguel Primo de Rivera, que fue un dictador en la década del 20 hasta el 30. Luego viene la dictadura de Berenguer. Y en la década del 30 llega al poder, ¿ya? Los republicanos, que eran un conglomerado de partidos de izquierda, con Alcalá Zamora en el gobierno. Para el 36 se forma el Frente Popular, dirigido por Manuel Azaña. Contra este gobierno se levanta Francisco Franco. Entonces San Marcos preguntó, ¿quiénes se enfrentan en la Guerra Civil Española? Republicanos contra falangistas, también conocidos como nacionalistas. Te dije, ¿quién apoya a los izquierdistas? Francia, Inglaterra. Y obviamente Rusia, que es de izquierda, pues. Alianza momentánea en contra de qué? De los fascistas. Alemania, Italia, España. Mm. ¿Hasta cuándo gobernó Franco? Hasta el 75. ¿Por qué? Ahí se murió. Y llega al poder Juan Carlos Borbón, nieto de Alfonso XIII. Por eso en España hasta la actualidad gobiernan los Borbones, hasta la actualidad. ¿Ya? Listo. Evento famoso de la Guerra Civil Española, el bombardeo de Guernica, pintura de Pedro Pablo Picasso.
Esto se asocia, muchachos, a tu clase de literatura. ¿Se acuerdan de Vallejo, muchachos? España, aparte de mí este cáliz. Es una expresión metafórica del derramamiento de sangre en la Guerra Civil Española. El cáliz donde se bebe el vino que expresa la sangre de Jesús. España, Guerra Civil Española. España, parte de mí este cáliz. Evita un mayor derramamiento de sangre. Critica la Guerra Civil Española. Me imagino que en literatura han hablado ustedes de Machado. Machado hace un poema en honor a Federico García Lorca, que lo asesinaron justamente en la Guerra Civil Española, el autor de Romancero Gitano. Por eso, muchachos, en el nivel DECO se integran las ciencias. La historia tiene mucho que ver con el arte, con la literatura, con la filosofía, con la economía. No es solamente datos históricos nada más. Si quieres dar un buen examen de admisión, tienes que entender que es un proceso integral, muchachos. ¿Ya? Listo. A ver, gente, un favorcito. Les echo un pequeño regalito, a ver si me puedes confirmar, si lo tienes presente. En tu archivo de Teams está un pequeño archivo donde dice lecturas complementarias de Segunda Guerra Mundial. Toma el screenshot, por favor, y me lo pasas por el chat para que los compañeros puedan ver. Ahí está una lectura que subí a Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué, profesor? Producto de tu nota que sacaste 14,1 de Segunda Guerra Mundial, que fue más que el 13,5. En entreguerras la prueba le dieron 20, en Segunda Guerra Mundial 23. Por eso subí esa lectura. Confirma, por favor, que lo tienes ahí. Está como lectura número 3, después de Revolución Industrial. Sabes que te subo lecturas cuando subes tu nota de promedio. ¿Nadie puede hacerme ese favor, muchachos? Tomarle un screenshot al archivo de lectura de Segunda Guerra Mundial. Gracias, Álvaro. Ahí está, muchachos, ¿ya? Para que complementes, ¿no? Tu clase que vamos a explicar ahora, ¿ya? Listo. Gracias, Álvaro. Confirma, por favor, que se visualice el PPT. Confirma, por favor, que se visualiza el PPT. Ok, Celina. Bueno, a diferencia de Crack de 29 Guerra Civil Española, Segunda Guerra Mundial es un tema que nosotros ya manejamos en cuanto a causas-consecuencias. Lo único nuevo será acá el desarrollo de la guerra, que a grosso modo explicamos en el básico y hay que profundizarlo. ¿Ya? A ver, presta atención, por favor. Entonces, ¿qué es la Segunda Guerra Mundial? Sabemos que fue una guerra originada por el imperialismo. Ese concepto no es nuevo para ti. Sabemos que el imperialismo es, pues, ¿no? Una fase del capitalismo asociada a la búsqueda de materias primas, mercados y colonias. Por eso dice ahí, por el control de los recursos del mundo. ¿Esta guerra fue mayor que la primera? Pues claro que sí, tuvo mayor cantidad de países que participan, mayores efectos nocivos. En la primera mueren 6 millones, en la segunda mueren 70 millones aproximadamente. ¿Por qué, profesor? Por el uso de las armas nucleares, pregunta examen de admisión de la UNI. Entonces, estos elementos que están aquí no son nuevos, son términos que hemos explicado en la clase de entreguerras. Por ejemplo, te expliqué, Mussolini va a pactar con Hitler. Eso se llama el pacto de acero. Ahí está. Los japoneses van a pactar con Alemania. Eso es el pacto llamado Anti-Comintern. Profesor, ¿qué cosa es Comintern? Comintern es la Internacional Socialista.
Recuerda que cuando hicimos segunda revolución industrial te expliqué que nacen los sindicatos. Una vez más, como te repito, mira todo lo que usamos de información de clases pasadas. Por eso la teoría debes manejarla bien. Manejas bien la teoría, se entienden las ideas. Entonces, ¿qué pasa? Que para Marx los obreros debían tener, ¿no?, una organización internacional que los pueda unir. A eso se llamó la Comintern en ruso. Y tú sabes que el fascismo es anticomunista, por ende antisocialista, por eso anticomintern, en contra del movimiento obrero. La guerra civil española te lo acabo de explicar, republicanos versus falangistas. Y tú sabes que Alemania en la Primera Guerra Mundial fracasó el plan Schlieffen, lo explicamos en Primera Guerra Mundial. Esa idea de atacar un frente para atacar otro terminó a Alemania haciendo que se enfrente a los dos bloques al mismo tiempo. Por eso Alemania firma el pacto de no agresión, el pacto Ribbentrop-Molotov, también conocido como el pacto germano-soviético. ¿Para qué? Para neutralizar al bloque oriental y así concentrarse en el frente occidental. Por eso toda la primera etapa de la Segunda Guerra Mundial, llamada Ofensiva del Eje, se produce sobre el frente occidental. Profe, pero Alemania rompe el pacto y luego invade la URSS con la Operación Barbarroja. Ya, ese es luego, pues, ese es luego. Entonces, muchachos, ¿cuáles son las causas de la guerra? El imperialismo. Nosotros ya hemos explicado la paz de Versalles. ¿Cuándo, profe? Cuando hicimos la Primera Guerra Mundial. Te dije, el Tratado de Versalles es duro con Alemania, le impone duras sanciones, le quita el servicio militar obligatorio, le prohíbe tener colonias, le prohíbe tener aviación militar. Lo hemos explicado en Primera Guerra Mundial. Y lo volvimos a explicar en fascismo alemán, nazismo. Hitler rechaza el Tratado de Versalles porque es ultranacionalista, rearma a Alemania, una violación al Tratado de Versalles, restablece la Luftwaffe, que es la aviación alemana, anexa Austria en su teoría el espacio vital, se retira de la Sociedad de Naciones, por eso fracasa la Sociedad de Naciones. Para los fascistas, el espacio vital es la justificación de su expansión territorial. Geopolíticamente hablando, para los estados lo conciben como un ser vivo que hay que alimentarse de qué? De territorio y recursos. Por eso se enfrentan los países capitalistas, imperialistas versus los fascistas. ¿Reciben el apoyo de quién? De los socialistas. ¿Se dan cuenta, muchachos? Todo lo que hemos explicado en Primera Guerra Mundial y entre guerras, que lo hemos hecho al detalle, nos permiten ver fácilmente las causas de la Segunda Guerra Mundial. Jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que no te haya quedado claro ahí como causa de la Segunda Guerra Mundial? Listo. Ahora, ¿a San Marcos qué le interesa? A San Marcos le importan las consecuencias. Un ratito voy a pasar a las consecuencias y luego me meto al tema de la guerra en cuanto al desarrollo. Ya, un ratito. Vamos primero con lo importante, ya, para el examen de admisión y luego lo complementario. Muchachos, recuerda que a San Marcos le encanta, le fascina, le aloca que usted maneje los cuatro niveles: la economía, la sociedad, la política y la cultura. Por lo tanto, muchachos, a ver, ayúdame. ¿Cuál sería una consecuencia económica de la Segunda Guerra Mundial? Puedes apoyarte, ¿ya? Puedes apoyarte en el material que estás viendo. ¿Cuál sería una consecuencia económica de la Segunda Guerra Mundial? La consolidación de Estados Unidos. Claro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya había nacido como potencia luego de la Primera Guerra Mundial. Ahora se convierte en una superpotencia. ¿Conjuntamente con quién? Con los soviéticos. Excelente. ¿Cuál sería una consecuencia social de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál sería una consecuencia social de la Segunda Guerra Mundial?
Una consecuencia social sería el descenso demográfico, los millones de muertos, que ya te expliqué, originado por el uso de armas nucleares y por el perfeccionamiento de la industria bélica. Así es. ¿Cuál sería una consecuencia política de la Segunda Guerra Mundial? La creación de la ONU y la liquidación del fascismo y el nacimiento de la Guerra Fría. Muchachos, como los alemanes han perdido, entonces se liquida el nazismo. Ya no hay razón para que socialistas y capitalistas sigan aliados. Por eso nace la Guerra Fría. La ONU se crea para reemplazar a la fracasada Sociedad de Naciones, para intentar garantizar la paz del mundo. Muchachos, entonces, ¿qué va a pasar con las colonias que eran dominadas por las potencias europeas? Viendo que sus metrópolis están debilitadas, empiezan a luchar por su proceso de independencia. ¿Cómo se llama eso? El proceso inverso al colonialismo, descolonización. San Marcos preguntó, ¿cuándo se inicia la descolonización? Luego de las guerras mundiales. Qué difícil. San Marcos preguntó, ¿cuándo se inicia la Guerra Fría? Luego de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se entendió? Eso es lo que le importa a San Marcos, las causas y las consecuencias. Ahora, en la Segunda Guerra Mundial, San Marcos, a diferencia de la primera, sí ha preguntado por un par de eventos de la guerra. ¿Ya? Eso vamos a explicarlo, no hay problema. Nosotros recontrasabemos que la Segunda Guerra Mundial inicia en 1939. Lo hemos explicado en el básico y también lo hemos explicado cuando hicimos historia comparada entre Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando hicimos Primera Guerra Mundial, de taquito empezamos a explicar también Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para que vayas ganando información. ¿Qué pasó en 1939? Los alemanes invaden Polonia. Pregunta San Marcos 2012. ¿Cuándo termina la Segunda Guerra Mundial? En 1945, cuando Estados Unidos lanza las bombas atómicas sobre Japón. Hiroshima y Nagasaki, orden de Truman. Pregunta examen de admisión. ¿Quiénes son los rivales en la Segunda Guerra Mundial? Los aliados. El eje. ¿Quiénes son el eje? Los fascistas, el fascismo italiano, el nazismo alemán y el ojinismo japonés. Lo hemos explicado en entreguerras. ¿Quiénes son los aliados? Los mismos que la Primera Guerra Mundial, Francia, Inglaterra y en vez de Rusia, URSS. Lo hemos explicado en clase de entreguerras, Revolución Rusa. 1922, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cuántas etapas tiene la guerra? Dos. La ofensiva del eje y la contraofensiva aliada. ¿Qué es lo más importante de la ofensiva del eje? Tienes ahí pues la aplicación de la Blitzkrieg, la famosa guerra relámpago. Tienes, por ejemplo, ahí la batalla aérea de Londres. Tienes ahí, por ejemplo, ¿no? La división de Francia. Tienes la operación León Marino. Lo más importante, la contraofensiva aliada, desembarco a Normandía, pregunta examen a misión. El punto de inflexión, ¿cuál fue? El ataque a Pearl Harbor. Ahí cambia el curso de la guerra. Japón ataca a Estados Unidos y entran los gringos a la guerra. ¿Por qué los gringos no entran al principio? Porque están ocupados con los efectos del crack de 29, pues. ¿Quiénes apoyan Alemania, Japón e Italia? Rumanía, Hungría, Bulgaria, Finlandia. ¿Quiénes apoyan a franceses, ingleses y rusos? Australia, Canadá, Holanda, Checoslovaquia. Muchachos, para hoy te mandé a estudiar Nuevo Orden Mundial. Ahí tienes que haber estudiado, te dije, desintegración de Yugoslavia. Checoslovaquia
ya no existe en la actualidad. Hoy se llama República Checa y Eslovaquia. En los 90, tras la caída de la URSS, surgen revueltas nacionalistas que consiguen la disolución de varios estados, entre ellos la desintegración de Yugoslavia y la desintegración de Checoslovaquia, la famosa revolución del terciopelo, ya por si acaso. Está la famosa Blitzkrieg, la guerra relámpago, la invasión de Alemania a Polonia, la invasión de Alemania a Bélgica para invadir Francia y evitar pasar por la línea Maginot, la Operación León Marino, el bombardeo de Inglaterra, la campaña de Rommel con sus Afrika Korps y la Operación Barbarroja de Alemania a la URSS. El punto de inflexión, la intervención de Estados Unidos. Esto que está aquí, muchachos, vamos a detallarlo acá para aquellas almas perdidas. ¿Qué cosa es la Blitzkrieg? La guerra relámpago. ¿En qué consiste? En un ataque combinado de las tres fuerzas. ¿Qué fuerzas? La Luftwaffe, que ya explicamos, es la aviación nazi. Su máximo líder, Goering, líder de la aviación nazi. Los Panzer Division, ¿qué son? Los Kaiser, los tanques y la infantería, la Wehrmacht, apoyada por la Kriegsmarine. Ahora, muchachos, tienes que razonar. Esos son los datos. Ahora razonemos. Muchachos, Alemania, luego de la Primera Guerra Mundial, ¿tiene abundantes o escasas colonias? Razona, por favor, con toda la información que hemos brindado. Mi estimado Álvaro, le hago recordar que el Tratado de Versalles le quita a Alemania sus colonias. Le hago recordar, mi estimado Álvaro, que Alemania nace tarde en el siglo XIX. Le hago recordar, mi estimado Álvaro, que en la conferencia de Berlín, Alemania tiene pocas colonias. Corregimos ahí, mi estimado Álvaro. Entonces, las pocas colonias que tenía Alemania le fueron arrebatadas durante, ¿ya? Durante el periodo de entreguerras. Entonces, razona, si Alemania tiene pocas colonias, sus industrias son limitadas. Ahora entiendes por qué le quita su negocio a los judíos y por qué propone un capitalismo de Estado. Ahora, entonces, muchachos, si hay pocos recursos, ¿le conviene a Alemania una guerra larga o una guerra corta? Una guerra corta. Ahora entiendes por qué aplica la guerra relámpago. Ah, ¿cuál es el objetivo de la guerra relámpago? Tomar el control de los recursos que va tomando de las potencias que va venciendo. Alemania invade Polonia, pero recuerda que para entender ello hay que recordar el famoso pacto de no agresión. Muchachos, recuerda que Polonia va a ser repartida entre los rusos y los alemanes. Polonia oriental para los rusos, Polonia occidental para los alemanes. Polonia sirvió como una especie de colchón. ¿Para qué, profesor? Si los rusos rompen el pacto e intentan invadir Alemania, tendrán que pasar por Polonia oriental. Eso le da tiempo a Alemania de armarse. Viceversa, si Alemania quiere atacar la URSS, tendrá que pasar por Polonia occidental y le da tiempo a los rusos de armarse. Pacto de no agresión, repartición de Polonia. Entonces, Hitler quería acceder a un corredor conocido como el corredor del Danzig. Y para ello usa una excusa. ¿Qué cosa, profesor? El supuesto ataque a la estación de radio Glades. En verdad, eso no lo hicieron los polacos.
Los nazis sacaron soldados, sacaron presos de las cárceles y los hicieron disfrazar como soldados polacos. Acusaron a Polonia de haber atacado, ¿correcto? Y la respuesta es la invasión a Polonia. Ay, entendí, profe. Luego, Alemania ataca a Dinamarca, ataca a Noruega, ataca a Bélgica, Holanda, Luxemburgo, o sea, los Países Bajos. Alemania se demora menos de 2 semanas en destrozar a Holanda. Entonces, San Marcos no te va a preguntar cuánto dura la invasión a cada país. No, eso es para que entiendas lo brutal que era la Blitzkrieg, la guerra relámpago y lo que hemos explicado, la necesidad de acabar rápidamente con la guerra por la escasez de qué? De recursos. Muchachos, en historia es muy importante el por qué. Tienes que preguntarte, ¿por qué Alemania invade Bélgica? Para facilitar su invasión a Francia. Francia había sido invadida por Alemania muchas veces en la historia. Por eso Francia cruzó una línea fronteriza conocida como la línea Maginot. Entonces, Alemania invade Bélgica para atacar Francia por el norte y evitar pasar por la línea Maginot, línea defensiva francesa. Mm. ¿Por qué Alemania invade Dinamarca, Noruega? Para tomar los aeropuertos de Narvik y así bombardear Londres, para cortar el suministro de hierro sueco. Recuerda que Inglaterra es una isla. Atacarla por tierra es imposible, improbable. Por mar, difícil, porque es la reina de los mares. Entonces Alemania se preparaba para un ataque aéreo. Por eso buscaba debilitar a Inglaterra cortando el suministro de hierro sueco. ¿Qué tiene que ver el hierro, profesor? Ahí entra tu casa revolución industrial, industria siderúrgica. El hierro se transforma en acero y los fuselajes de avión se hacen de acero. Los laminados de tanques se hacen de acero. Debilitas económicamente y eso implica a la postre un debilitamiento militar. ¿Se entiende, muchachos? Así tú tienes que entender la historia. Para eso tienes que leer y entender lo que lees, no solamente memorizar las PPTs. Cuando Alemania invade Francia, los franceses se rinden en el armisticio de Compiègne. Armisticio no es una palabra nueva para ti, ya lo hemos explicado en clases pasadas. Un armisticio, ¿qué cosa es? Una rendición, armas quietas. Los alemanes se rindieron en la Primera Guerra Mundial en esa misma ciudad, el armisticio de Compiègne. Ahora le devuelven la moneda a los franceses. Francia se rinde en el armisticio de Compiègne. Hay dos armisticios de Compiègne, uno para la Primera Guerra Mundial, donde se rinde Alemania, y otro en la Segunda Guerra Mundial, donde Francia se rinde. Francia será partida en dos. La parte norte es ocupada por los alemanes y la parte sur es la famosa República de Vichy o República de Vichy. Ahí entra a tallar el famoso Henri Pétain, el héroe de la Primera Guerra Mundial, ahora colabora con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. El famoso héroe de Verdún, ahora es presidente de la República de Vichy, apoyando a los nazis. Los franceses huyen valientemente y se van a Inglaterra. Ahí ocurre el famoso milagro de Dunkerque. 300.000 franceses se van a Inglaterra y eran un blanco fácil, pero nunca los nazis dieron la orden Hitler de atacar esa flotilla. Desde Inglaterra, Charles de Gaulle forma el movimiento de la Francia Libre. Charles de Gaulle después será presidente de la Quinta República Francesa, examen de admisión de San Marcos. Él durante la Guerra Fría tuvo que reconocer la independencia de Argelia durante la descolonización. La Operación León Marino es para invadir Inglaterra. Ahí se produce la batalla de Londres. Se enfrenta la RAF versus la Luftwaffe. ¿Qué es la RAF? La Royal Air Force, o sea, la Real Fuerza Aérea. ¿Qué es la Luftwaffe? Ya hemos explicado la aviación nazi. Muchachos, me imagino que ustedes han visto esta película que es un clásico.
Pearl Harbor, famosa película. En esa película, uno de los protagonistas le dice a su novia, mi amor, me voy a la guerra. Su enamorada le dice, ¿cuál guerra? Si no estamos en guerra, porque Estados Unidos todavía no entraba a la guerra. Y él le dice, es que me he inscrito en la RAF, en la Royal Air Force, la Real Fuerza Aérea Británica. Así es. El protagonista le dice a su amigo que cuida a su novia cuando él venga de la guerra y ya tú sabes qué pasó, ¿no? Nunca volvió y el amigo la cuidó demasiado bien a la novia. Y de pronto el protagonista regresa en escena y ya ve a la novia con el amigo, ¿no? Clásica película, Pearl Harbor. Muchachos, aquí en Pearl Harbor, perdón, aquí en la Operación León Marino, en la batalla aérea de Londres, entra a tallar un personaje importante, el famoso ministro inglés Winston Churchill. Antes de la guerra, no era ministro Churchill, el ministro era Chamberlain. Lo que ocurrió es que en 1938 se llamó la Conferencia de Múnich, donde Hitler había anexado los Sudetes, parte de Checoslovaquia, había anexado Austria, el famoso Anschluss. Daladier por parte de Francia y Chamberlain por parte de Inglaterra trataron de frenar el avance nazi. A eso se llama la política de apaciguamiento, porque no contaban con el apoyo de Estados Unidos, que estaba con los efectos del crack. Por eso Chamberlain le dice a Hitler que reconoce su anexión bajo la promesa que no se expanda más. Sabemos que Hitler no hizo caso a su promesa, Chamberlain fue despedido y lo reemplaza Churchill, que asume la defensa de Inglaterra. Muchachos, dos factores que determinen que los alemanes no hayan podido tomar Inglaterra. Número uno, el factor tecnológico, el uso del radar por parte de los famosos Spitfire, los escupefuegos, los aviones ingleses que peleaban contra los Stukas, los aviones alemanes. Y dos, el factor psicológico, la defensa de Churchill con su famoso sangre, sudor y lágrimas. Muchachos, te voy a dar un dato, pero hay que interpretar ese dato. Jóvenes, según las malas lenguas, los nazis envían 100 toneladas de bomba a Londres. Ahora, obviamente en tu examen de admisión no te van a preguntar, obviamente, cuántas toneladas de bomba envían a Londres, pero quiero que entiendas la información. Muchachos, en una guerra normalmente lo que buscas es atacar objetivos militares. Hitler ordenó bombardear las ciudades y eso implicaba que las escuelas y hospitales también fueron afectadas. ¿Cuál era el objetivo de Hitler al bombardear las ciudades? Dos. Número uno, acabar con el poder industrial de Inglaterra. Y número dos, generar zozobra en la población. Muchachos, ponte a pensar. Estás en tu casa y tu esposo ha ido a la fábrica a trabajar y están bombardeando las ciudades. Estás en casa y tu hijo se ha ido a la escuela a estudiar y están bombardeando las ciudades. Muchachos, ¿vivirías tranquilo sabiendo que tu esposo puede morir a pesar que no es militar? Que la guerra podría afectar a tus hijos, familiares, sobrinos, hermanos que van simplemente a estudiar. La respuesta es obvia, no estarías tranquilo. ¿Qué buscaba Hitler? Una presión mediática de la población civil que presiona al gobierno para que se rindan ante la guerra. Ahora entiendes por qué encasilla bien la frase sangre, sudor y lágrimas. La población inglesa decide, motivado por las palabras de Churchill, a resistir el bombardeo nazi. Inglaterra no se rinde. Y justamente una de las primeras derrotas de los alemanes es contra los ingleses en la batalla del Alamein. Rommel fue vencido por Montgomery, lo que obligó a que los nazis no tomen el control del petróleo del canal de Suez. Ante ese fracaso, lo obligan a tomar el petróleo del Cáucaso. Y eso obliga a los nazis a romper el acuerdo con los alemanes y con los rusos, el pacto de no agresión. Y justamente tú sabes que el punto de inflexión de la guerra
A partir de Stalingrado, todas las derrotas de Alemania generan el desenlace del fin de la guerra. ¿Sí, muchachos? Muy bien. Un favorcito. ¿Me puedes regalar tu receso para terminar de explicar contraofensiva aliada, mostrar los resultados de la prueba anterior e indicarte qué haremos en la próxima sesión? Listo, gracias. Muchachos, la guerra tuvo frentes, el frente occidental, el frente oriental, pero hubo otros frentes, como el frente mediterráneo. Los italianos invaden Grecia. Muchachos, Italia se convirtió en un lastre para Alemania. ¿Por qué un lastre, profesor? Porque los italianos eran mantequilla. Todo lo que hacían lo hacían mal. Entonces Alemania tuvo que entrar a Yugoslavia, a la zona balcánica, a reforzar la presencia de poder en esa zona. Entonces eso generó un desgaste en el poder de Alemania. En Alemania aparece Josip Broz Tito, líder yugoslavo, que pudo mantener las diferencias étnicas religiosas en Yugoslavia. Cuando termina la Guerra Fría, esas diferencias étnicas religiosas eran insalvables. Recuerda que cae la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por las fuertes tendencias separatistas nacionalistas. San Marcos preguntó, ¿por qué se desintegra Yugoslavia en la Guerra Fría? Por las diferencias étnicas y religiosas. Pregunta, examen, admisión. Luego te voy a mostrar el material que he hecho Nuevo Orden Mundial. Muchachos, recuerde que te mandé estudiar también la guerra del Golfo Pérsico. Habrás encontrado ahí que los iraquíes invaden Kuwait. Kuwait era proveedor de petróleo de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos llama a la operación Tormenta del Desierto, para sacar a los iraquíes de Kuwait. Habrás leído tus PPTs que te envié la semana pasada de la crisis soviética, las reformas de Gorbachev, la perestroika y la glasnost, que explican la caída del muro de Berlín, que inicia el fin de la Guerra Fría, ¿no? Habrás aprovechado ese material. Bueno, muchachos, prácticamente lo que voy a mostrar ahora es lo que hemos explicado en forma oral. De repente usted se me perdió en la explicación y no captó todo. Aquí está. Te dije, ¿quién es Rommel? El famoso zorro del desierto. ¿Qué dirige? Los Africa Corps. ¿Qué busca? El control del petróleo. ¿De dónde? Del canal de Suez. ¿Dónde queda eso? En África. Y no lo va a obtener porque será vencido luego por Montgomery en el Alamein. En el frente oriental, ¿qué prepara Alemania? La operación Barbarroja. ¿Cuál fue su objetivo? Tomar el petróleo del Cáucaso, tomar Leningrado. En el Pacífico, Japón tiene un proyecto, convertirse en el imperio del sol naciente, convertirse en la primera potencia del Pacífico. Por eso Japón invade Filipinas, Japón invade Indochina, Japón invade Indonesia. Muchachos, una vez más, como siempre te digo, tienes que manejar una línea de tiempo. Por favor, respóndeme esta pregunta facilita. Con esta pregunta salen varias cosas de Guerra Fría. Muchachos, ¿Japón gana o pierde la guerra? Disculpa. ¿Japón gana o pierde la guerra? Japón pierde la guerra. Mi estimado, recuerde que Japón corresponde al eje. Por lo tanto, Japón pierde la guerra, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Entonces, las posesiones territoriales de Japón empiezan a ser repartidas entre los norteamericanos y los rusos. Ahora entiendes por qué en la Guerra Fría estalla la Guerra de Corea. Ah, ¿te das cuenta? Indochina será tomada por Francia. De la división de Indochina que nace la Guerra de Vietnam. ¿Te das cuenta? Listo.
Muchachos, cuando Japón invade China, Estados Unidos le aplica un embargo petrolero a Japón. Pregunta de examen a Misión San Marcos 1973. ¿Por qué Japón ataca a Pearl Harbor? Fue una respuesta al embargo petrolero norteamericano impuesto por la invasión de Japón a China. Por eso Japón ataca a Pearl Harbor. Y eso fue la excusa que usó Estados Unidos para entrar a la guerra. Japón se convirtió en la segunda potencia del Pacífico y quería ser la primera. ¿Quién era la primera? Estados Unidos. Por esa es otra razón para atacar Pearl Harbor. Cuando entran los gringos en la guerra, ¿qué viene? La contraofensiva aliada. Ahí está. Un ratito voy a retroceder para que veas esta hermosura de mapa donde está resumido todo lo que hemos explicado. Lo único que tienes que hacer nada más es saber usar el color y el mapa, nada más. Por ejemplo, mira acá, de verde está Alemania. Te dije, ¿qué hace Alemania? Anexa a Austria. Verde más claro, ahí está, anexión de Austria. ¿Qué anexa? Checoslovaquia, ahí está, Praga. ¿Qué hace en 1939? Alemania invade Polonia, ahí está. 1939, flecha azul. ¿Te das cuenta? ¿Qué hace Alemania? Invade Bélgica. ¿Para qué? Para invadir Francia. ¿Qué pasó con Francia? Fue partida en dos. La Francia nazi y la República de Vichy. Ahí está. Verde. Mira el tono. República de Vichy. Polonia fue repartida, te dije, entre Alemania y los soviéticos. No agresión. Colchón entre Alemania y los soviéticos. Polonia occidental para los soviéticos, occidental para Alemania. Ahí está. ¿Qué hace Alemania? Invade Noruega. ¿Para qué? Para evitar que el hierro sueco pase a dónde? A Inglaterra. Invade Dinamarca. ¿Para qué? Desde ahí bombardear Londres. ¿Qué pasa en el 41? Flecha roja. Mira, Alemania que invade la Unión Soviética. Pero en Stalingrado fueron derrotados. ¿Qué viene ahí? El punto de inflexión de la guerra. Los nazis empiezan a retroceder. ¿Qué hizo Italia? Invadió los Balcanes. Ahí está. Yugoslavia. Luego fue reforzado por Alemania, que invade Grecia. Ahí está. Aquí está el alemán, la victoria de Rommel sobre los Afrika Korps. ¿Qué tal, muchachos? Ese mapita, mira, todo lo que he explicado en la clase en un minuto con ese mapa, muchachos, ¿qué tal? Listo. Ahí está resumido todo lo explicado, si lo sabes leer. Ahora, ya hemos explicado qué es Stalingrado. Pregunta examen a misión. El punto de inflexión en la guerra. Victoria de los soviéticos sobre los nazis. El gran general Zhukov venció a von Paulus. Ya hemos explicado qué es el alemán. Victoria de los ingleses sobre los alemanes. Montgomery sobre Rommel. Midway es el punto de inflexión en el Pacífico. Ahí los japoneses pasan a la defensiva ante el ataque de Estados Unidos. ¿Qué es la solución final? El holocausto judío, la matanza de los nazis hacia los judíos. El desembarco de Sicilia es la caída de Mussolini. Desembarco a Normandía, la liberación de Francia. ¿No te quedó claro? Aquí está, en este cuadro resumen, que supuestamente usted lee cuando se le envía. Y acá está detallado. ¿Quiénes se enfrentan en el Pacífico? Norteamericanos y japoneses. ¿Cuáles son las acciones militares? Mar de Coral, Midway, Guadalcanal, Iwo Jima. Ahí está Midway. Punto de inflexión en el Pacífico. Japón de la ofensiva pasa a la defensiva. ¿Cuál fue un elemento importante en el Pacífico? El portaaviones. Muchachos, por favor, recuerde que Japón
es un conjunto de archipiélagos, es un conjunto de islas. Por lo tanto, no le puedes meter tanques. ¿Cómo Estados Unidos atacó Japón? Isla por isla, isla por isla. Por eso el portaavión fue muy importante. ¿Por qué? Porque el portaavión maneja las tres fuerzas. Las tres fuerzas, claro, como es un portaaviones, maneja la fuerza aérea. Puedes llegar cerca a la isla y mandar tus aviones ahí a aterrizar, ya que no pueden hacerlo en la isla. Como es un buque, maneja la marina. Y si puede tener un avión, maneja también soldados, o sea, tienes infantería. Ahí el curso anfibio, el curso rana, fue fundamental. De madrugada te ibas al agua y en la madrugada atacabas por la mañanita, ¿no? Y los japoneses no se daban cuenta. Así es. En el Mediterráneo tienes el Alamein. Montgomery, inglés, vence a Rommel, alemán. Inglaterra vence a Alemania. O sea, todo lo que te he explicado, como siempre, está en tu PPT, por si no lo llegaste a captar. Te dije, ¿quién vence en Stalingrado? Zhukov a von Paulus. Los soviéticos vencen a Alemania. ¿Por qué con rojo? Examen de admisión. A partir los nazis empiezan a retroceder. Muchachos, en el examen de admisión San Marcos, en las claves colocaron la batalla de Moscú. Moscú es una derrota nazi antes de Stalingrado, pero en Moscú los nazis no retroceden, mantienen sus filas. Así que Moscú fue un distractor. La respuesta es Stalingrado. Muchachos, te voy a dar un dato que tal vez te pueda sorprender. Muchachos, Zhukov mandó a matar, escúchame bien, a los heridos en la guerra. Profe, es normal, profesor, porque estás en guerra, profesor. A los heridos soviéticos. ¿Qué? Zhukov fue un maldito. ¿Por qué? Porque los heridos generan una ralentización de sus tropas. En su persecución sobre los nazis, mandó a acabar con sus propios soldados heridos para que no le generen un retraso en la guerra y así aniquilar a los nazis. Abusivo Zhukov. Desembarco en Sicilia. Cae Mussolini. Mussolini fue asesinado por los partisanos, él y su esposa, y lo va a reemplazar Pietro Badoglio. Entonces mira, los tres frentes, el frente japonés ocupado con los norteamericanos, el frente italiano ya no cuenta ya, y el frente alemán derrotado por los rusos. Por eso se produce el famoso desembarco a Normandía, el famoso día D. San Marcos preguntó quién dirigió ese desembarco, Eisenhower. ¿Cuál fue su objetivo? Liberar Francia. Muchachos, Normandía es la operación militar más grande de toda la historia universal a campo abierto. Muchachos, imagínate una coreografía, ¿ok? Se entiende que mientras más personas participen en una coreografía, más difícil la coordinación. Ahora, imagínate una coreografía con miles y miles y miles de soldados y encima a campo abierto en una playa. Eres un blanco fácil. De ahí la importancia del día D, en desembarco a Normandía. Los nazis intentan lanzar una contraofensiva en Ardenas, pero fueron derrotados. Así que los nazis se rinden en el armisticio de Reims. Previo, Hitler se suicida y en la conferencia Yalta empiezan a discutir qué hacer con Alemania. Por eso ahí nace la Guerra Fría. Diplomáticamente hablando, pregunta examen a misión. En la conferencia de Potsdam se ejecuta la división de Alemania. Alemania fue dividida en 4 partes, una para cada parte que gana la guerra. Una parte para los soviéticos, una parte para los franceses, una parte para los ingleses, una parte para los norteamericanos. Los capitalistas van a formar la RFA, la República Federal Alemana. Los rusos van a formar la RDA, la República Democrática Alemana. En 1961 se construye el muro de Berlín, símbolo de la Guerra Fría, que cae en el 89 tras el fracaso del socialismo por los gastos militares soviéticos, como el caso de la tragedia de su invasión a Afganistán, que intentó solucionar Gorbachev con sus reformas, la perestroika y la glasnost. Entonces la guerra en Europa ya fue, ya cayó Mussolini, ya cayó Hitler.
¿Qué falta? La guerra en el Pacífico. Estados Unidos vence a Japón. Japón se rinde en forma incondicional en el acorazado Missouri. Y entonces, muchachos, uno se pregunta, ¿por qué Estados Unidos lanza la bomba atómica si está demostrado que Japón no iba a resistir ni siquiera un par de semanas más en la guerra? Hay varias respuestas. Las más importantes, número uno, demostrar su poderío militar ante los rusos, que en ese momento no tenían armas nucleares. Muchachos, Estados Unidos no quería la presencia soviética en el Pacífico. Por esa razón deciden acabar con la guerra de una buena vez por todas, para acabar con la resistencia japonesa, los famosos kamikazes, los ataques suicidas. En palabras del emperador japonés, el rival ha usado una cruel arma y para evitar un derramamiento de sangre nos rendimos sin ningún tipo de acuerdo. No hay tratado que termine la Segunda Guerra Mundial. Acaba con la rendición de Japón. Muchachos, mira por favor lo que te voy a mostrar. Brevemente nada más porque está bien sencillo, pero igual hay que explicarlo. Confirma por favor si se visualiza el material que te voy a mostrar. Confirma por favor. ¿Se ve, muchachos? Ahí lo estoy colocando, mi estimado Álvaro. Listo. Bueno, muchachos, eh, hay cosas, como te repito, que ya como docente uno no puede controlar, ¿no? Y es el nivel de responsabilidad del aula, ¿no? Yo con ustedes estoy comprometido 100%, pero no todos están comprometidos con el grupo, ¿no? Muestra de ello es que la prueba no la da el salón. Son 35 jóvenes en clase y solamente los chicos que me han dado la prueba son solo 12 nada más. 12 compañeros han dado la prueba. La primera pregunta decía, señale quién fue el presidente de Estados Unidos durante la crisis de los misiles. Después de la Revolución Cubana, te expliqué que los rusos aprovechan a Cuba y colocan misiles apuntando a Estados Unidos. Estados Unidos soluciona el conflicto cuando llega al poder JFK, John Fitzgerald Kennedy. Pregunta, examen, admisión. ¿Cuándo el mundo estuvo cerca de una nueva guerra mundial? En la crisis de los misiles. Si bien es cierto, la coexistencia pacífica inicia cuando gobernaba Eisenhower, un error hubo acá, ese fue en los 50. Nikita Khrushchev llega al poder el 53 y los misiles se producen el 62. ¿Cómo se soluciona esto? Cuando Kennedy descubre un avión ruso espiando en Turquía y le ofrece intercambiarlo, ¿no? Con los soviéticos. Saca los misiles de Cuba y nosotros te devolvemos el avión espía turco, ¿no? En Turquía. 11 compañeros respondió bien, 92%, casi todos, excelente, muy bien. Solamente han dado la prueba 2 alumnos, de los 12 que han dado, 92%. Conflicto de la Guerra Fría más criticado mediáticamente por las masacres realizadas por tropas norteamericanas. Muchachos, en Cuba no gana Estados Unidos. Si Fidel Castro derrota a Fulgencio Batista, que era pro norteamericano, ahí 3 compañeros han fallado. Uno ha confundido, Afganistán es invasión soviética, no norteamericana. Incluso te mostré las imágenes de la niña Maylin y te expliqué el uso del napalm en la guerra de Vietnam. Respuesta, compañeros, solamente 8. La pregunta más baja, 67%. Y los rusos fracasan en Afganistán. Incluso te recomendé que veas Rambo 3. Ahí 2 compañeros han fallado Vietnam. Estados Unidos no invade, correcto. Acá te piden fracaso de la URSS. La URSS no fracasa en Vietnam. Si en la guerra de Vietnam triunfan los socialistas. Se reúnen bajo el modelo socialista, jóvenes. 10 compañeros han marcado Afganistán, fracaso soviético. Muy bien. Y la estadística dice lo siguiente. Ningún compañero sacó 0, muy bien, igual que en la semana 22. 2 compañeros sacaron 6, ninguno en la 22.
3 compañeros sacaron 12, 2 en la 22, y acá está la diferencia. Solo 7 compañeros 18. 14 sacaron 18 en la semana 22, o sea, la mitad. 12 compañeros han hecho la prueba, 16 en la semana 22, 4 menos, y somos 35. Los otros 23 alumnos. Entonces yo le dije que en función a eso, le subía sus lecturas de Guerra Fría. En la semana 21 sacaron 15,2. En la semana 22, 17,3. Pero no subí lecturas porque la prueba la dieron solamente 19 y 16 alumnos, la mitad del salón. Entonces, jóvenes, si quieren que les suba lecturas de esos temas, den su prueba que está bastante sencilla, ¿ya? Y ya está colgado en tu material, muchachos, todo esto, mira. Muro de Berlín. Aprovechalo, por favor. Causas de la reunificación alemana. Calle Muro de Berlín. Tratado 2+4. Manual de la pre-transcrito de Salazar Preuni. Calle de la URSS. Crisis soviética. Calle Bloque Socialista. Interpretación de la calle de la URSS. La perestroika y la reformas de Gorbachev. Explicado cada uno qué es la glasnost, qué es la perestroika. La desintegración de Checoslovaquia que te mencioné hoy día. La desintegración de Yugoslavia. Los problemas balcánicos. Examen de admisión, lo que te expliqué hoy, los conflictos étnicos religiosos. La guerra del Golfo Pérsico. La invasión de Kuwait por parte de Irak, que saca a Estados Unidos con la operación Tormenta del Desierto. Ahí está, muchachos. El ataque a las Torres Gemelas, el 11S. La caída de Osama Bin Laden. Invasión a Afganistán. Nuevo orden mundial. La globalización. La guerra del Golfo del 2003, la última guerra del Golfo Pérsico. La caída de Saddam Hussein, ahorcado el 2006. ¿Qué tal, muchachos? Su material de nuevo orden mundial. Espero que le pueda sacar máximo provecho, muchachos. ¿Ya? Coordino con Miss Elizabeth cuando te hacemos tu clasecita, ¿ya? Para hacer un resumen de Guerra Fría. ¿Listo, muchachos? Y nos vamos al nivel avanzado. Para la semana 1, nivel avanzado, trabajamos lo que es hominización prehistoria, teoría de la historia, ¿ya? Próxima clase, nivel avanzado, teoría de la historia, hominización, prehistoria. Esos son los temas. Chao, muchachos, cuídense y ojalá pues que den su prueba los jóvenes para subir lectura adicional de Guerra Fría. Nos vemos, saludos, cuídense.